Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas. Como todas las semanas durante estos últimos años en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con un grupo grande de canales de televisión, 45 medios de comunicación, se retransmite semana a semana este espacio que nos permite conocer eventos de la actualidad, eventos políticos y eventos como los de ahora que no podemos dejar nunca en el pasado, como fue el 30S. Para eso hemos invitado al general en servicio pasivo, Wagner Bravo, quien nos va a hacer un breve análisis con algunas inquietudes que tenemos como gremio sobre el hecho justamente del 30S. Cabe resaltar que el general Bravo fue ex jefe del Estado Mayor del Ejército, ex jefe de operaciones de Fuerzas Especiales del Ejército y uno de los artífices esenciales para la victoria de la guerra del Cenepa. Un gusto, general, que nos acompañe y bienvenido a SECREA. Buen día, Roberto, y a todos quienes nos escuchan y nos ven por este importante medio de comunicación. Un placer compartir con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos a hacer, mi querido general, para analizar estos próximos minutos y hacer una remembranza del 30S. Me voy a permitir dar lectura mientras vamos a ver algunas imágenes justamente de lo que sucedió ese día, el 30 de septiembre del 2010. A las 7:30 de la mañana fue la toma de la policía del regimiento Quito número 1. 9 de la mañana se amotina la escolta legislativa. 9:20, un reducido grupo de militares se unen a la protesta en el aeropuerto Mariscal Sucre. A las 9:25, el arribo de Rafael Correa al regimiento Quito número 1. A las 9:50, saqueos y protestas policiales en todo el país. A las 9:54, discurso de Correa a los sublevados. A las 10:20, tras el discurso de que Rafael Correa es ultrajado. A las 10:40, Rafael Correa ingresa al hospital de la policía. A las 11:47, los 9 puntos que exigían la policía son expresados de manera pública. Los policías rebeldes me refiero. A las 12 del día, las manifestaciones en la Asamblea Nacional. A la 1:10 de la tarde, marcha desde Carondelet hacia el hospital de la policía. A la 1:37, el gobierno decreta el estado de excepción y lo informa a través de Twitter. A las 14 horas comienza la cadena nacional de radio y televisión, obviamente motivada por la Secretaría de Comunicación de aquella época. A las 14 horas con 17 minutos, las Fuerzas Armadas reafirman la lealtad al presidente de la República. A las 16 horas se agudizan enfrentamientos entre policías y manifestantes. A las 18 horas, 900 militares y 63 grupos de élite llegan a Quito. A las 18 horas con 5 minutos, Rafael Correa dice que esto es un golpe de Estado. A las 18 horas con 40 minutos, 55 policías del GOE y 106 del GIR se alejan de la tropa y buscan rescatar a Rafael Correa. A las 19 horas, la protesta en los medios públicos. A las 19 horas con 5 minutos, 2 canales de televisión de cobertura nacional salen de la cadena nacional y luego el resto de medios de comunicación. A las 20 horas con 30 minutos inicia el rescate, que originalmente estuvo planificado a la 1:30 de la madrugada. A las 21 horas con 26 minutos, Rafael Correa da el discurso desde Carondelet. A las 22 horas se confirma la muerte del policía Froilán Jiménez. A las 22 horas con 30, los insubordinados se repliegan y a las 23 horas se cierra la cadena nacional y fin del episodio. Eso sucedió justamente en ese día 30 de septiembre, general, que afectó mucho la memoria cívica, la memoria histórica de los ecuatorianos, porque fue hasta cierto punto un sinsentido que se originó tal vez por alguna protesta inicial de la policía. Y por ese lado vamos a comenzar, general, cuando entendemos de que esta protesta se inició efectivamente de la policía contra la ley salarial que se estaba planteando en ese momento. porque el alto mando de la Policía Nacional hasta cierto punto no pudo sostener a sus tropas. ¿Qué criterio merece de manera inicial
el inicio o lo que motivó al 30S? Bueno, Roberto, sí, realmente yo creo que las instituciones de seguridad del Estado están para buscar el bienestar de los ecuatorianos. Y como dice la Constitución, la seguridad humana. Para eso están Fuerzas Armadas y Policía, que son el brazo armado de las fuerzas del país. Y de una u otra manera, pues, también se determina de que las Fuerzas Armadas y la Policía se regirán por sus propias normas y leyes, lo dice el artículo 159 de la Constitución, y por lo tanto, en ese momento se tenía unos ciertos elementos que reconocían el trabajo que realiza Fuerzas Armadas y Policía. Pero, ¿quién es la máxima autoridad de Fuerzas Armadas? Es precisamente el presidente de la República. Y es el presidente de la República quien es el que tiene que estar buscando cómo esas Fuerzas Armadas y esa policía están con la mayor tranquilidad posible para poder cumplir con su función. Debemos recordar que Fuerzas Armadas y policía han sido y son democráticas. Hemos respetado el ordenamiento jurídico, como lo manda la Constitución, y también como ha sido nuestra formación en las escuelas de formación, tanto de oficiales cuanto tropa, y fundamentalmente en estar al servicio de la patria. Pero llegó un determinado momento en que el expresidente de la República, pues, sin tener una consecuencia de lo que podría pasar, afecta a lo que nos afecta a todos los ecuatorianos en un determinado momento, pues, es a los recursos con los cuales viven la militar y la familia policial. Ahora, y de esa manera, pues, saca un decreto en que se elimina algunos de los beneficios que de una u otra forma le han servido a los militares y a los policías para poder continuar con su vida. Yo sé decir que la vida militar y policial es una vida fuera de lo normal, es, con el respeto, especial, porque un día estamos en el Carchi, en 2 años o en 1 año y medio estamos en Macará, en 1 año o 2 años y medio estamos en el Oriente, y eso no permite un desarrollo normal y consecuente y consecutivo de nuestras familias. Entonces tenemos que irnos adaptando a cambiarnos de casa, a gastar en ese cambio de casa, en volver a pintar los muebles, en volver a hacer muchas cosas. Y es por eso que el régimen salarial, policial y militar es especial, y ahí también tenemos los institutos de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Pero siempre que se toma una decisión de estas abruptamente, cuando no solo ha socializado, llegamos a lo que nos pasó el 30 de septiembre, en donde la policía o los miembros de la policía y un grupo, como se ha dicho, porque yo creo que la institución policial es muy respetable, no entendió bien lo que se quiso hacer y hubo una protesta que, de lo que tú has relatado, Roberto, fue increciendo, pero no fue increciendo posiblemente por efecto del accionar de la policía, sino porque realmente creo que el presidente, hoy conocemos ya una vez que está, pues su carácter y su forma de ser fue que yo lo decía así y así tiene que ser y nadie me tiene por qué refutarlo, y eso creó realmente a lo que llegamos con los eventos que tú los has comentado durante la noche. Ahora, un detalle muy importante, queda claro de que, y eso se ha hecho público, de que el grupo que rodea, el grupo de seguridad que rodea al presidente de la República, y en ese momento al presidente Correa, le recomendó reiteradas ocasiones que no asista él personalmente a enfrentar o a dialogar, entre comillas, con los policías. Pero el presidente, con su carácter, con su forma de ser que los ecuatorianos conocemos, fue, y después de eso vimos los hechos que suscitaron en este problema. ¿Hasta qué punto es recomendable que el presidente de la República, sea cual fuere, no escuche a los especialistas, a quienes conocen el detalle, y en ese caso, con la recomendación que fue inicial de que no asista? Roberto, después de un proceso democrático en el que el pueblo en las urnas decide quién va a ser la primera autoridad del país, en este caso el presidente de la República o vicepresidente, esa persona tiene que entender que dejó de ser una persona privada, que tiene posiblemente su carácter o su personalidad para sus asuntos personales, y tiene que llegar a entender que ahora es representante de los ecuatorianos. Hagamos cuenta que para la época debemos de haber sido unos
13 o 14 millones de ecuatorianos, y él está representando los intereses y los objetivos de esos ecuatorianos. Ya no soy yo personalmente, y por lo tanto tengo que adecuar y un poco controlar mi carácter y mi personalidad para estar al servicio de los ecuatorianos. Y también aquellas personas que están alrededor de él, que son sus consejeros y sus asesores en todos los campos, y en este campo de seguridad, tenían que haberle dicho que una protesta legítima o ilegítima, como se la quiera ver, pues tiene que ser con los ministros, con las personas que están en contacto directo, que eso se ha dicho todo el tiempo. Ellos son los fusibles para que vaya un ministro, vaya un secretario, el secretario de la administración, converse y lleguemos a un diálogo. Pero no se puede permitir que la primera autoridad, que en ese momento, vuelvo a repetir, representaba a los 14 millones de ecuatorianos, esté jugándose la vida. Vaya con su carácter a abrirse la camisa en un segundo piso y decir, máteme siquiera. Eso es una irresponsabilidad de la primera autoridad que teníamos a la época, porque no es de él como persona, como Rafael Correa, el que estaba enfrentándose a esta, mejor dicho, él fue como persona a enfrentarse a la protesta que estábamos, cuando tiene una posición de presidente, y que de lo que conocemos, me parece que algunos de los miembros de la seguridad que tenía le indicaron que no era factible, que no era recomendable. Por eso él va en un primer momento a este sector del regimiento Quito, le reciben con vituperios y muchas otras cosas más, y él sale, pero parece que sale a darse una vuelta o en algún lugar cercano, vuelve a recibir la recomendación, se envalentona en su carácter sin pensar en las consecuencias de lo que podía pasar y regresa a enfrentarlos, a desafiarlos. ¿Qué hubiera pasado, Roberto, si alguien le hacía caso cuando dice, máteme siquiera, dispáreme, y alguien le disparaba? Pues si él está pidiendo, si es la primera autoridad, por ponerlo así, que no debe ser así, y le disparaban y le mataban. Imagínense en el caos de un presidente del Ecuador fallecido, no porque alguien estaba agresivo, sino porque él fue a desafiar. Eso nos pasa a nosotros en una riña callejera, que por una pequeña discusión, algún mal rato, alguien se exalta. Y lo que tratan las personas es decirle, oigan, pero sepárense, conversen, no lleguemos a la agresión. Pero en este caso sí fue a provocarlos, y las consecuencias que tenemos, yo creo que es una gran irresponsabilidad del que fue entonces presidente de la República. Y a eso inclusive se podría sumar el mismo artículo que permitió que salga del poder el expresidente Abdalá Bucaram, ¿no? Cuando uno no está en sus cabales completos y da unas disposiciones de ese caso. Ahora, el 30S quedó claro para el Ecuador entero, para la prensa y para el mundo, de que fue una insubordinación policial. ¿Por qué entonces se está atacando, por qué entonces se está inculpando a generales del ejército, quienes fueron en ese momento efectivamente a rescatar al primer mandatario? Efectivamente, Roberto, ¿quién inicia este proceso de podríamos llamar una protesta? Que, como hemos hablado, el expresidente fue inclusive a desafiarlos, y comienza a haber ya un proceso de levantarse los ánimos. Se abrieron los rastrillos de la policía, de lo que conocemos, se sacaron las armas, que son armas del Estado para protección de la sociedad, y llegó a un clímax en que muchas personas ya irracionales, lo que se oye en la radio patrulla es hay que matarle y muchas otras cosas más. Y siendo Fuerzas Armadas, como había dicho yo, democráticos, irresponsables de su función, y en algún tiempo, a pesar de que el expresidente no quería que sea así, responsables de la seguridad del presidente, vicepresidente y de las más altas autoridades del país, se buscó ir a permitir que el presidente tenga libre movilidad. Porque luego de que se ve en las imágenes que hay gases, él se refugia en el hospital de la policía, que es otra de las cosas que no debería haberlo hecho, pero posiblemente estaba intoxicado con un poco del gas lacrimógeno y necesitaba ser atendido para que pueda respirar bien. Pero después él estuvo retenido en su movilidad, no estuvo secuestrado, y por lo tanto había que continuar con la vida
democrática y política del país, y el presidente tenía que salir de ahí. Me parece que las autoridades políticas del momento dialogaron con algunos miembros de la Policía Nacional, no se logró que le permitan al presidente que tenga una libre movilidad, hubo un decreto de excepción, y eso es importante recalcarlo, Roberto, que hubo un decreto de excepción en cuanto se le indica que la responsabilidad de la seguridad ciudadana y seguridad pública interna del país, a partir de una determinada hora, es responsabilidad de Fuerzas Armadas. Y es por eso que el señor jefe del Comando Conjunto salió a una rueda de prensa, le indicó a los ecuatorianos qué es lo que se estaba viviendo en la ciudad de Quito, fundamentalmente en los alrededores del regimiento Quito, y que al lado está el hospital de la policía, y que Fuerzas Armadas en ese momento iban a evitar el caos a nivel nacional. Porque recordemos que en Guayaquil comenzaron ya los saqueos y muchas de las agresiones hacia los ciudadanos, y se monta, primero, Fuerzas Armadas hace una inteligencia, busca información, qué está pasando, dónde está el presidente de la República, quiénes son las personas que están insurrectos, que están con los ánimos caldeados, qué tipo de armamento tienen, y todo un proceso, porque las operaciones que hace Fuerzas Armadas tienen un proceso sistemático que se llama un análisis de la información, de la inteligencia, se montan cursos de acción para saber qué se puede hacer. Y se decide pues hacer una operación para permitirle libre tránsito al presidente, que pueda salir del hospital de la Policía Nacional y continuar con las actividades. Pero, oh sorpresa, que cuando se decide hacer la operación, que estaba, según tengo entendido, para la madrugada del siguiente día, que sería ya el 1 de septiembre, el 1 de octubre, claro, ¿sí?, se decide adelantar esta operación. Y Fuerzas Armadas, como lo ha dicho mi general González, inclusive en su libro, ex jefe del Comando Conjunto, va sin equipo para atacar a los ciudadanos ecuatorianos llamados servidores públicos policiales. Se va sin equipo para hacer un enfrentamiento entre ecuatorianos, se va con toletes para hacer lo que nosotros llamamos trabajo o operaciones antimotines, pero hay un video que lo firma el Grupo Especial de Operaciones, en que cuando van llegando ya y subiendo por la avenida Mariana de Jesús, realmente las personas civiles dicen, arriba están disparando. Todavía no llegaban los militares al sector de los hechos y le están diciendo, arriba están disparando. Entonces quiere decir que los militares fueron recibidos con disparos, ahí se ha visto en muchos del buen trabajo que hizo los medios de comunicación. Se hizo una operación limpia, desde mi punto de vista, al interior del hospital de la policía. ¿Y por qué limpia? Porque no tenemos ni heridos ni muertos en el interior de la policía. Se logra ubicar al presidente, en ese momento entra un personal de la Policía Nacional, se ponen de acuerdo y proceden a llevar al presidente al vehículo blindado con el cual tenía que salir. Pero cuando sale este vehículo, hay una balacera de aquellas personas que estaban apostados en los edificios de alrededor, muchos francotiradores, con los fusiles o con el armamento que sacó la policía en los rastrillos en la mañana, y a disparar a mansalva hacia el vehículo. Ahí es donde muere uno de los policías, el policía Froilán Jiménez, que hay que dar el pésame a la policía y también a sus familiares y lamentar esta pérdida. Pero al final, quienes llegan a ser acusados, como igual que nos ha pasado por la década del 80, cuando se hizo un trabajo para eliminar ese caos que podía crear el Alfaro Vive Carajo, que ahí tenemos un juicio de lesa humanidad, y ahora se lo dice que los militares que ordenaron la operación militar para que el presidente pueda movilizarse son acusados de homicidio. Pero recordemos que en la parte legal, Roberto, para acusar a una persona de homicidio tengo que tener el fallecido, en este caso alguno del señor policía, tengo que tener el armamento con el que le maté, sea un fusil, un puñal, un arma blanca, tengo que saber quién fue el actor físico, quién fue el cómplice, el encubridor, y realmente de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía no tenemos a quién, pero sin embargo se les acusa a los señores generales y a algunos compañeros que en el cumplimiento del deber, ¿sí?,
hacia ser un país democrático, hacia permitir que la democracia siga. Por eso digo que las Fuerzas Armadas, el 30 de septiembre, lo que hicieron es salvar al país y que siga democráticamente. Hoy se les acusa de homicidio por la muerte, que vuelvo a repetir, tenemos que lamentar de algunas de las personas este fatídico día que no podemos recordar, más bien deberíamos olvidarlo los ecuatorianos. Queda muy claro efectivamente eso, de que todos los ecuatorianos, como estábamos comentando minutos atrás, vimos, observamos y quienes estuvieron ahí fueron testigos de que quienes empezaron a disparar, quienes iniciaron el proceso fue la Policía Nacional. Han pasado más de 10 años y los generales justamente del ejército, algunos en servicio pasivo y otros en servicio activo, tengo entendido, están siendo acusados. Al día siguiente del 30S amaneció todo limpio por las brigadas del municipio, no hubo pruebas, no se acordonó absolutamente nada para que los especialistas en este tipo de eventos puedan verificar, constatar. ¿Y qué está haciendo la Fiscalía? ¿Quiénes están dando las pruebas? O sea, yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, porque tampoco es justo que quienes hayan, de una manera muy patriótica, defendido la democracia, como acabamos de escuchar, ahora sean los acusados. Efectivamente, Roberto, para buena suerte yo creo que la policía ha ido incrementando su capacidad profesional. Hoy tenemos la policía judicial, las investigaciones. Pero en un caso, como tú lo indicas, de que quién inició este proceso y quién alarmó este proceso y lo incrementó más, que es el expresidente Rafael Correa, a la final quien termina haciendo las investigaciones son los mismos que iniciaron el proceso de esta protesta que se volvió a la final en una insurrección, y gracias a Dios y por el pensamiento del mando militar, por la experiencia, no se volvió en una guerra civil. ¿Qué hubiera pasado si el mando militar hubiera dicho en el curso de acción, pues entramos a romper, a disparar? No hubiera habido 2, 3, 4, 5 muertos, hubiera habido 200, 300. Y eso no nos puede pasar en un país civilizado y democrático como lo que somos y lo que queremos vivir los ecuatorianos. Entonces, en efecto, realmente hoy las investigaciones, y quien ayuda a hacer las investigaciones, es las mismas personas que estuvieron en estos hechos. Esperemos que ahí no haya un espíritu de cuerpo, porque yo creo que, vuelvo a repetir, la policía y Fuerzas Armadas son instituciones del Estado muy respetables. Si hay un grupo de personas que, por sentirse afectados, iniciaron esta protesta que terminó en los hechos de muerte que hemos comentado, no es la policía y aquellos que hoy trabajan en la policía judicial quien tienen que poner las pruebas. Porque las Fuerzas Armadas no son expertos para decir las pruebas están aquí, las pruebas están acá. Hace algún tiempo, recordemos que se les acusó a 2 mayores que habían disparado, se fueron a la élite de las Fuerzas Armadas, que es la Brigada de Fuerzas Especiales, se sacaron los fusiles, se les entregó los fusiles, se les ha apoyado en todo eso, y oh sorpresa, que los fusiles que tiene la Brigada de Fuerzas Especiales, que son los que llevaron el esfuerzo principal en esta operación, ninguno de esos fusiles, de ninguno de esos fusiles salió la ojiva que le mató al señor policía Froilán Jiménez, cuando la policía también tiene grupos especiales, como el GIR y el GOE, que utilizan también fusiles dados y donados, me parece que por los Estados Unidos, para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen aproximadamente el mismo tipo de calibre. Entonces, realmente la Fiscalía en sus investigaciones no ha podido determinar qué son los fusiles y se le acusa en forma, me parece a mí, con falta de fundamentos y de pruebas, a los militares que hemos causado estas muertes, cuando realmente deberíamos llegar al inicio de los hechos, quienes iniciaron esta protesta. Y si se quiere hacer una investigación que creo que a todos nos interesa, deberían haber entonces organismos internacionales, peritos internacionales, en los cuales vayamos a confiar que hay una equidad y hay una justicia, que no estamos posiblemente con el espíritu de cuerpo, posiblemente de la policía, para acusar a Fuerzas Armadas. No debemos acusarnos entre nosotros, debemos aclararlo de la mejor manera. Pero, vuelvo a repetir, si no tenemos el arma homicida, no tenemos quién mató a la persona, en este caso de la acusación de homicidio, se está queriendo acusar a los señores generales
y a los señores oficiales que por responsabilidad comandaron esta operación. ¿Qué hubiera pasado, Roberto, si mi general González, jefe del Comando Conjunto, hubiera dicho, no es nuestro problema, sigan nomás? Posiblemente el expresidente estuviera muerto. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos actuado? Nos hubieran dicho, ustedes son responsables de la seguridad de las máximas autoridades y el presidente sigue retenido, o el presidente ha sido herido, o el presidente está muerto. Nos van a juzgar por acción u omisión. En este caso, Fuerzas Armadas accionaron racionalmente, sin entrar a disparar a mansalva, como se dice normalmente, evitando que al interior del hospital, en donde había muchas personas enfermas, se haya causado una sola bala y una sola baja. Todos los heridos y muertos están alrededor del hospital de la Policía Nacional y en otros lugares. Eso quiere decir que profesionalmente Fuerzas Armadas cumplieron. Y los señores oficiales generales y coroneles y otros grados que están siendo acusados ahora cumplieron con su deber. Cumplieron con su deber. Y no creo que la sociedad esté acusando a las Fuerzas Armadas y a aquellos señores oficiales porque nosotros no iniciamos este proceso. Y por último, si yo estoy dando una orden, a mí me tendrían que decir, a ver, pongo el nombre de cualquiera de los señores oficiales, ¿dónde está la orden que usted le dio para que le disparen a tal persona? ¿Dónde está la grabación que dice, a mí me ordenó que le mate a tal persona? O alguien que le diga, pues simplemente a nosotros nos equiparon, más o menos con todo el equipo, para ir a una guerra entre países y nos indicaron que disparemos a mansalva. Yo creo que ya se hizo la reconstrucción de los hechos, Roberto, desde la ubicación de la Brigada de Fuerzas Especiales en la ciudad de La Tacunga, y ahí pudieron ver los fiscales y todas las personas que fueron a la reconstrucción de los hechos que Fuerzas Armadas nunca fueron con la intención de disparar ni matar a nadie. Pero, oh sorpresa, como siempre ha sido, que alguien tiene que ser el culpable. Si somos los responsables de la seguridad del expresidente y de los presidentes, tenemos la responsabilidad de permitir que su integridad, por los 14, hoy 17 millones de ecuatorianos, él pueda continuar con sus actividades en forma normal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ya estando en el servicio pasivo, no estoy involucrado en estos hechos porque mi función era en el norte dando la seguridad en el momento que hubo el decreto. Sí, yo creo que nuestro respaldo y nuestro rechazo a esta acusación que tienen los señores oficiales de homicidio, porque no lo creo que es fundamentada en ningún hecho real. Realmente muy claro el criterio del general Wagner Bravo para conocer lo que realmente está sucediendo, lo que sucedió, y esperemos que todos estos episodios vayan concluyendo de la mejor manera, sin dejar de lado un hecho que nos debe llamar la atención con un sentido patriótico, futurista y maduro. ¿Qué van a pensar las nuevas generaciones de militares, de marinos, del ejército, de la Fuerza Aérea, que el día de mañana vayan viendo todos estos sucesos? Yo creo que el Ecuador es uno solo, antes, hoy y mañana, y lo importante es asumir cada una de los eventos y de los actos con mucha responsabilidad. Agradecemos muchísimo al general Wagner Bravo por este diálogo, por esta explicación muy amplia, y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.